Eh, Después el doctor Mercado nos va a hablar de seguimiento en el tratamiento de osteoporosis. El doctor Víctor Manuel Mercado es titular de la Clínica Integral de Menopausia del Centro Médico de Alinde. Entonces, espero que saquen todas sus dudas, dudas que tengan de pacientes, dudas que tengan de casos clínicos, porque aquí tengo a todos los expertos a los cuales le pueden preguntar sin ningún problema. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguirnos y espero que disfruten esta sesión. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy la doctora Brisa Alvarado de Inicia. Quiero agradecer de gran manera al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y a la doctora Bremer por la invitación. Vamos a iniciar este primer bloque con generalidades de osteoporosis. Vamos a hablar sobre definición, epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico y generalidades del tratamiento para que posteriormente pues, los siguientes ponentes puedan ahondar en cada uno de los tratamientos ya de manera más específica. La osteoporosis se define como una enfermedad ósea sistémica caracterizada por una masa ósea baja que se asocia a un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Hay una disminución en el número y adelgazamiento de las trabéculas y por ende hay una pérdida en la conectividad de las mismas. Está asociado también a una disminución del grosor cortical y un aumento en la porosidad. La osteoporosis evidentemente está relacionada con un aumento en las fracturas por fragilidad. Estas se definen como fracturas asociadas a mecanismos de muy baja energía, principalmente caídas desde el propio plano. La osteoporosis es la principal causa de fracturas de cadera, radio distal y columna vertebral en mujeres posmenopáusicas. Son múltiples las funciones del tejido óseo, las principales: soporte estructural, protección de órganos vitales, producción de médula ósea y almacenamiento de minerales, principalmente pues calcio. Características del tejido óseo: en términos generales sabemos que el hueso tenemos lo que es un hueso trabecular y un hueso cortical. El hueso trabecular, que es lo que nos compete más en esta sesión, presenta una porosidad 80% mayor al hueso cortical. A mayor porosidad hay una menor densidad y pues hay distintas variantes que pueden afectar esta porosidad, como es la localización del hueso, anatómica, función, edad y una enfermedad asociada. Entonces es importante entender que a mayor naturaleza porosa hay una menor capacidad de absorción de energía y por ende una producción de fracturas. Después de distintos estudios se realizó esta curva que se denomina curva de estrés de formación. Tenemos varias distintas variantes, principalmente la densidad, que es la masa de tejido óseo dividido en volumen, el estrés, que es la fuerza por unidad de área, y la deformación, que es extensión por unidad de longitud. Lo que quiero compartir con ustedes en esta gráfica es la densidad del hueso cortical, que es de 1.85 gramos sobre centímetros cúbicos, y del hueso trabecular, que es de 0.9 gramos sobre centímetros cúbicos, evidentemente mucho menor que la del hueso cortical. Esto nos habla de que a mayor área bajo la curva hay una mayor necesidad de energía para generarse una fractura, y a menor área bajo la curva, pues la energía necesaria para que se genere esta fractura es mucho menor, como podemos observar en la gráfica. La hemostasia del tejido óseo pues está dada entre un balance entre la resorción ósea mediada por osteoclastos y la formación ósea mediada por los osteoblastos principalmente. Hay un mecanismo de comunicación directo y recíproco entre ambas estirpes celulares mediante un contacto directo, mediante citocinas, así como interacción en la matriz extracelular a través de distintos receptores como la osteoprotegerina, el RANK ligando o el RANK. Hay múltiples células que participan en el proceso de osteoformación y resorción, las principales: osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos son células pequeñas que dan en la matriz como osteocitos. Los osteocitos permiten una adecuada comunicación entre las mismas, detectan la carga mecánica del esqueleto, detectan microlesiones y regulan la maduración de los osteoclastos a través del RANK ligando. Los osteoclastos son células gigantes multinucleadas que se activan principalmente por citocinas, son células fagocitarias y tienen un borde en cepillo que es bastante característico y que va a funcionar como blanco terapéutico pues de diferentes fármacos que vamos a platicar más adelante.
El pico de masa ósea, comprender que hay una evolución diferente a lo largo de las múltiples etapas de la vida. Empieza a haber una elevación, como podemos observar, en la pubertad aproximadamente. El máximo pico de masa ósea se alcanza entre los 28, 35 años y posteriormente pues va habiendo un descenso de la curva. En lo que respecta al género femenino, podemos observar que hay un descenso abrupto llegando a los 50 años, directamente asociado a lo que es la menopausia, con una disminución en los niveles de estrógeno, en comparación al género masculino, en el cual vemos hay una meseta que es un poco más homogénea. Datos epidemiológicos importantes: se estima que de 1.7 millones de casos en 1990, se estima que hay un incremento a 6.3 millones para 2050. El riesgo de presentar una fractura por fragilidad se estima en un 40% para mujeres mayores de 50 años. Importante saber que cada descenso de un punto en la desviación estándar en la densitometría mineral ósea va a incrementar el riesgo de fractura por fragilidad hasta 2 a 3 veces. Datos a nivel nacional: 6 de cada 10 adultos presentan una mala calidad ósea. Se han reportado 21,000 casos de fractura de cadera al año. Se estima que en el 2050 estos podrán incrementar hasta 110,000 casos al año. Esto asociado pues al aumento en la esperanza de vida, que va de 77 años a un incremento de 77.8 años. Esta es una encuesta bastante interesante que realizó la Fundación Internacional de Osteoporosis. Fue una encuesta que se realizó a 7,000 mujeres mayores de 60 años de edad. El dato más importante: 43% de estas mujeres habían presentado ya una fractura, pero el dato que más nos alarma es que de este 43%, el 45%, aún habiendo presentado una fractura por fragilidad, no se le da un tratamiento dirigido a la osteoporosis. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos dos grupos: los no modificables y los modificables. Los factores de riesgo no modificables, principalmente está lo que es la edad. El 90% de las fracturas de cadera va a presentarse en mayores de 50 años. Igual hay una presencia, una asociación de peso bajo o un índice de masa corporal menor a 20. Esto se duplica pues el riesgo de fractura de cadera. Y lo que es el género femenino, asociado a la posmenopausia con la disminución en los niveles de estrógeno. Un antecedente muy importante es la presencia de un familiar de primer grado con ya osteoporosis o con presencia de una fractura por fragilidad, o que el paciente haya tenido ya una fractura previa. Esto conlleva un aumento de riesgo de un 86% de presentar una nueva fractura por fragilidad. Y el último factor no modificable: deficiencia estrogénica y amenorrea, principalmente en atletas y en adolescentes. Los factores de riesgo modificables son principalmente dos: el alcoholismo y el tabaquismo. Ambos tienen un efecto directo a nivel de los osteoblastos, y el tabaquismo genera también una disminución en los niveles de estrógeno. En cuanto al diagnóstico, ha habido varios cambios en cuanto al diagnóstico de la osteoporosis. Usualmente nosotros pensamos inmediatamente en realizar una densitometría mineral ósea para poder lograr un diagnóstico. Sin embargo, se han creado distintas herramientas para poder documentarnos de una mejor manera. Tenemos esta herramienta que se llama herramienta FRAX, que nos permite el cálculo de riesgo de fractura en los próximos 10 años. Esta es una herramienta que está totalmente abierta en línea, y que permite a uno como médico pues introducir diferentes valores en un cuestionario que están asociados a factores de riesgo, y de ahí obtener porcentajes. ¿A quién le realizamos idealmente el FRAX? Pacientes posmenopáusicas mayores a 40 años o pacientes masculinos mayores a 50 años con osteopenia. Tenemos aquí una imagen del FRAX. Incluso se puede seleccionar la región por continente. Hay diferentes variantes. En términos generales, lo que vamos a obtener son dos porcentajes: un riesgo de fractura mayor osteoporótica y un riesgo de fractura de cadera. Si tenemos un valor de fractura de cadera mayor o igual al 3%, o un valor de fractura por osteoporosis mayor o igual al 20%, es una pauta importante para el inicio del tratamiento farmacológico. Quiero hacer énfasis en el reactivo número 12, que podemos observar que nos solicita el valor de T-score. Sin embargo, el cuestionario, al momento de estarlo realizando, nos da la opción de no introducir el T-score y aún así arrojarnos un porcentaje pues viable para poder iniciar el tratamiento farmacológico. Igualmente, la Fundación Internacional de Osteoporosis habla del diagnóstico de la misma osteoporosis con la presencia de una fractura por fragilidad, aún sin teniendo un T-score, establece eso. Entonces, si tenemos un paciente que tiene varios de los factores de riesgo que ya comentamos,
y que además tiene un antecedente de una fractura por fragilidad, aún sin contar con un T-score menor a menos 2.5, pues la Fundación Internacional nos habla de que podemos iniciar un tratamiento para osteoporosis. Y pues bueno, llegando finalmente a un estudio ya de gabinete como tal, la densitometría mineral ósea, en la cual pues vamos a focalizarnos en el valor de T-score. Un T-score normal es menor de 1 o mayor. Un paciente con osteopenia va a presentar un T-score entre -1 y -2.5, un paciente con osteoporosis un T-score menor a -2.5 y un paciente con osteoporosis severa un valor menor a -2.5 o la presencia de una fractura por fragilidad. En cuanto al tratamiento, los avances importantes se desarrollaron en los últimos 30 años. En 1980, de manera inicial, se prescribían estrógenos, vitamina D y calcio, pero el giro más significativo está documentado que precisamente inició en los años 2000. En el año 2017 aproximadamente fue que el grupo de bifosfonatos dentro del grupo de los antirreceptivos fueron pues los que tuvieron su mayor auge, siendo los bifosfonatos representativos el ácido alendrónico, el ácido risendrónico, el ivandronato y el ácido solendrónico. Igualmente pues se inició con el uso de moduladores selectivos de receptores de estrógenos, así como medicamentos que están focalizados en anticuerpo para RAN ligando, como el denosumab, que entra dentro del grupo de antirreceptivos, y análogos de la hormona paratiroidea dentro del grupo de osteoformadores o anabólicos. Opciones terapéuticas tenemos, pues podemos dividirlas en estas áreas: suplementos y la parte de fármacos, entre ellos antirreceptivos y osteoformadores. Dentro de los suplementos tenemos dos: vitamina D y calcio. La vitamina D, como sabemos, propicia una adecuada regulación intestinal en cuanto a la absorción del calcio, ayuda a la hemostasia entre osteoformación y resorción ósea, se activa el metabolismo en la piel tras la exposición solar, y una deficiencia de la misma conlleva una disminución en la absorción de calcio y por ende una activación de osteoclastos. El valor meta está documentado que es de 30 nanogramos sobre mililitros en pacientes que no tienen como tal un diagnóstico de osteoporosis. Sin embargo, en pacientes con osteoporosis podemos llegar hasta 40 nanogramos sobre mililitros, y en pacientes con osteoporosis severas podemos llegar incluso a valores de 60 como factor protector. Igualmente, esta tabla de la Fundación Internacional de Osteoporosis, un valor menor a 10 nanogramos sobre mililitro, nos habla de una deficiencia severa; de 10 a 19, una deficiencia; de 20 a 29, una insuficiencia; y como habíamos comentado, el valor meta, 30 a 44, valores adecuados. Dosis. Igualmente, la evolución que ha habido es que las dosis iniciales se manejaban de 400 a 800 unidades, sin embargo, pues se documentaba que eran dosis insuficientes. De ahí se subieron a 800 a 1000 unidades diarias, es lo que está reportado. Sin embargo, es muy importante que siempre se documente una medición cuantitativa previa de vitamina D 25 hidroxisérica previo a inicio del tratamiento como tal, porque el tratamiento tiene que ser individualizado. Entonces, en pacientes con una vitamina D menor a 20, podemos administrar 35,000 unidades semanales por 2 meses, en promedio 5,000 unidades diarias. Hay un poco de controversia en cuanto a dosis elevadas, incluso de hasta 7,000 unidades diarias, pero se han demostrado incrementos en los niveles de la densitometría mineral ósea, es decir, una vez que se inicia un tratamiento antirresortivo o osteoformador asociado a niveles de vitamina D en pacientes que reciben dosis de 7,000 unidades diarias, y pues en realidad no se ha demostrado un efecto adverso como tal, pero pues en promedio son 5,000 unidades. Pacientes de 20 a 30 nanogramos sobre mililitro, igualmente 5,000 unidades diarias, 35,000 semanales por un mes, y en pacientes que ya llegamos a un valor de 30 nanogramos sobre mililitro, 50,000 unidades al mes, aproximadamente 1,600 unidades diarias. El calcio propicia lo que es la remodelación ósea, los requerimientos varían de acuerdo a la edad. Las presentaciones que idealmente se administran son el citrato de calcio y el carbonato de calcio. Dosis promedio sugerida de 1000 a 1200 miligramos diarios. Estos van a variar si es una paciente con osteoporosis, una paciente con osteopenia, una paciente con embarazo, por ejemplo, o lactancia. Dentro de los fármacos, para finalizar este bloque, tenemos dos grupos principales, que son los antirresortivos y los osteoformadores. Dentro del grupo de los antirresortivos tenemos los estrógenos, los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, los anticuerpos RAN ligando, como es el denosumab, los bisfosfonatos y la calcitonina. Dentro de los osteoformadores tenemos análogos de la hormona paratiroidea, como la teriparatida y la valoparatida, y un anticuerpo monoclonal, como el romosozumab.
Los estrógenos inhiben la producción de citocinas proresortivas, principalmente interleucina 1 y 6, disminuyen la producción de osteoclastos. Se desarrolló un ensayo clínico que estaba proyectado a 8.5 años, sin embargo, se tuvo que interrumpir a los 5 años por los efectos adversos documentados, principalmente cáncer de mama, afección cardiovascular y tromboembolismo. Dentro del grupo de los fármacos con iniciales SERM, son moléculas no esteroideas, se unen a los receptores estrogénicos en los que compiten con el estradiol con efecto agonista. Se documentó un aumento en la incidencia de cáncer de endometrio y de efectos tromboembólicos y por lo tanto pues también el uso no es tan común. Dentro del anticuerpo monoclonal RANG ligando tenemos el denosumab. Este está dirigido contra el RANG ligando. Tenemos lo que es el RANG, como vemos en esta imagen, que se encuentra en la superficie de los osteoclastos. Y el RANG ligando, que es el círculo café que observamos. Entonces, al momento en que nosotros administramos el denosumab, se une hacia lo que es el RANG, bloqueando la acción del RANG ligando. La dosis que está documentada, 60 miligramos por vía subcutánea cada 6 meses. Se puede dar este incluso hasta por 10 a 8 años y está demostrado en el estudio FRAME, que es un estudio de suma importancia en el estudio de la osteoporosis, que un anabólico, que vamos a platicar más adelante de ellos, como puede ser la teriparatida, el romosozumab o la valoparatida, seguida del denosumab, es el que da un efecto osteoformador más potente, ¿no? Dentro de los bifosfonatos son los fármacos de primera elección en osteoporosis no complicada, inhiben la formación de osteoclastos, actúan directamente en la enzima farnesil pirofosfato, que actúa directamente en el aplanamiento del borde en cepillo que habíamos mencionado en diapositivas previas. Y dentro de estos, el alendronato, el solendronato, el ivandronato y el risendronato. Bifosfonatos, ¿cuánto tiempo darlos? Hay pues una controversia y pues para eso es esta plática, para actualización, ¿no? Había datos previos que se podían dar 5 años porque se mencionaba un riesgo de osteonecrosis mandibular y fracturas atípicas. Sin embargo, la tendencia actual es que se puede dar de manera segura hasta 10 años sin ninguna repercusión. Dentro de los osteoformadores tenemos lo que es la teriparatida, es un análogo de la hormona paratiroidea. Se ha documentado que una exposición crónica en exceso va a generar un aumento de resorción. Sin embargo, una exposición intermitente genera un aumento de la osteoformación. Entonces, por eso es que se dan periodos relativamente cortos, podría hablarse de hasta 2 años. Incrementa la formación de osteoblastos, disminuye el número de osteoclastos e inhibe lo que es la esclerostina. La dosis documentada, 20 microgramos al día de manera subcutánea. Hay una pluma precargada con 28 dosis, máximo 2 años por 2 motivos. Por esta cuestión que estábamos hablando de la resorción y pues se han hecho estudios que están asociados en el momento en el que rebasamos los 2 años a un riesgo de osteosarcoma. Nuevamente, el esquema de un anabólico seguido por denosumab pues va a ser el efecto más potente. Se puede dar en osteoporosis severa al término de un ciclo de bifosfonatos, en osteoporosis no complicada y en osteoporosis con falla de tratamiento. Igualmente, más adelante pues vamos a ahondar en este grupo de fármacos. El romosozumab es un anticuerpo monoclonal, tiene anticuerpos antiesclerostina. La esclerostina está ligada al aumento en la resorción. Entonces, al momento en que nosotros disminuimos la esclerostina, pues disminuimos la resorción. Importante, tiene un efecto muy característico, que es que disminuye la profundidad de erosión entre las trabéculas. La dosis es una inyección mensual de 210 miligramos. Se aplica 2 inyecciones de 105 miligramos subcutáneo por 1 año. Y nuevamente, pues puede ser seguido de denosumab con un efecto sumamente potente. Y sería todo. Muchas gracias por su atención. Por favor.
No. Ya está ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco la invitación y sobre todo la oportunidad de poder compartir con ustedes y sobre todo en esta gran ciudad de México caótica coincidir, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, ahorita como ustedes vieron, dice mi maestro doctor Hernández, bueno, que esta es la perversidad del objeto inanimado, que de pronto las cosas fallan, ¿no? Este soy yo y dice el doctor Hilario Ávila Armengol, también nuestro expresidente, que eso hay que pasarla rápido y lo cual le agradezco sin duda esta ayuda porque parte del material sin duda es no tengo ningún conflicto de interés. Y vean, esto de la osteoporosis tiene tanto tiempo y de pronto ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Ya llevamos 40 años del estudio de los bifosfonatos. La historia es increíblemente interesante, que incluso hasta para poder hacer una novela, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir que esto era utilizado para destapar las cañerías que estaban tapadas, justamente, ¿no? Para destruir el calcio que se depositaba. Incluso el doctor von Weyer, que justamente fue el que inventó la aspirina, la tuvo en sus manos, era suya y la dejó ir. No sabían qué hacer con ella, ¿no? Hasta que de pronto empiezan a identificar, sobre todo en modelos de ratas, el poder utilizarlo para justamente tratamientos. Y a partir de 1970 empiezan justamente estas publicaciones y empiezan a aparecer, como ustedes ven en esta laminilla, la aparición de diferentes productos justamente antirresortivos, modificando esta parte interesante, que es un carbono con 2 fosfatos. Y a alguien se le ocurrió meterle un nitrógeno, nitrogenado, y entonces eso ha hecho que se haya mejorado esta situación. Lo que también es cierto es que ni siquiera de pronto en la bibliografía nos ponemos de acuerdo, porque cuando ustedes hacen una búsqueda, algunos vienen como bisfosfonatos, otro como disfosfonatos y otro como bifosfonatos. Entonces, de ahí hay que tener mucho cuidado porque de pronto hasta en eso nos puede causar una cosa interesante. Justamente como la doctora Brisa decía, esta parte del medicamento que tiene una carga negativa, que va y se pega al hueso, y la intención es hacer que este osteoclasto, que recuerden que no es el palo de la película, pero lo hemos hecho ver así, que es el que justamente se encarga de hacer esta resorción, lo que logramos con esto es que el osteoclasto se mueva, entonces aceleramos justamente la apoptosis, y con esto hacemos que en esta formación-resorción logremos hacer las cosas mejor. Algo está pasando con la información. Bien, no, pues esto ya casi estaba el fin de la plática. Bueno, en teoría, algo pasó con la información. Los efectos adversos más comunes y que necesariamente tenemos que tener, si quieres me pasas en máquina, es explicarles a las pacientes que la absorción tiene que darse justamente de manera única, con bote de agua. Ese del otro lado izquierdo, si fuera hasta el de hasta allá, por favor. Sí. Y vean cómo de pronto, de manera interesante, la absorción de este medicamento solo es el 1%. Y si nosotros no les explicamos a las pacientes que tienen que tomarse con agua justamente y esperar por lo menos 30 minutos, decía mi maestro, el doctor, gracias, perdón, Mirazú, que podemos pedírselos a los pacientes que lo tomen los domingos, porque esto puede hacerse incluso una experiencia religiosa, en donde los pacientes ya no se acuestan, estás paradas, y entonces tienen la probabilidad de poderlos hacer así, ¿no? Efectos agudos, por supuesto, puede ser la hipersensibilidad, sobre todo en la aplicación en dosis intravenosas. Dentro de los efectos también importantes cuando vamos a administrar, sobre todo intravenosas, decirles a los pacientes que tomen su medicamento, un antiinflamatorio, porque en algunas de ellas pueden tener dolor y cuestiones musculares. Y al final platicaré sobre todo esto que es justamente la osteonecrosis de mandíbula. Vean de pronto, todos los medicamentos están asociados un poco, de menor medida, lo veré más adelante, con esta parte de los bifosfonatos intravenosos como productores de osteonecrosis mandibular. También otros más como los medicamentos angiogénicos. Dentro de los medicamentos que tenemos hoy día a la mano como herramienta terapéutica en México, son esos ustedes que ven ahí justamente en la pantalla. Recuerden que el alendronato, marca comercial, la podemos decir ampliamente, es el Fosamax, es indicación primaria para la osteoporosis. Les decía que están como
mejorados con esta parte de la administración del nitrógeno, y la administración al principio de la historia era uno diario todos los días, hasta que justamente de pronto se hacen estudios y se puede administrar uno por cada semana. Y después, cuando ya estaba a punto de vencer la patente, pues se les ocurrió de manera de mercadotecnia, agrégale un poquito de vitamina D para que también incluso pudiéramos poderlo administrarlos. Después tenemos esto justamente el risedronato, evidentemente vía oral, importante para la osteoporosis. El ivandronato aquí tiene la ventaja de pronto en los últimos estudios de la administración de una mensual y también incluso intravenosa cada 3 meses. El palmidronato, que la verdad es que nosotros como ginecos y ortopedistas en la parte de la osteoporosis no lo ocupamos mucho, generalmente se ocupa más para la parte de metástasis óseas, igual que el ácido zoledrónico, y ahora justamente como el denosumab, que la marca comercial es el problema. Sin duda alguna tenemos hoy día un problema muy serio con la información acerca de lo que le puede dar el médico que administra el bifosfonato o el antirresortivo, con lo que justamente aparece de pronto el cirujano dentista y la ponemos en medio de la paciente, en donde tenemos un problema serio de información. O sea, el paciente que está con administración de medicamentos corre el riesgo de tener osteonecrosis mandibular asociada justamente a medicamentos, pero sí, solo sí tiene esas características, es decir, un tratamiento actual o previo con agentes antirresortivos o antiangiogénico, y vamos a encontrar generalmente un hueso expuesto y que no haya antecedentes de radioterapia, ¿no? Hay 4 estadios clínicos, esto está mal, aquí se metieron otros pacientes, pero no, no tiene nada que ver esto. El estadio 1 es, perdón, hubo un error en la información, de hecho si quieres mejor lo paso, porque no, esas no son las diapositivas. En el estadio 1 está puesto el hueso, está expuesto el hueso, pero no hay... está expuesto el hueso, pero no hay dolor. En el segundo estadio hay exposición del hueso con dolor, y en el estadio 3 hay una exposición del hueso, pero además con severas complicaciones. Y vean justamente lo que estamos hablando en grupos de edad. Es extremadamente raro la administración, sobre todo como médicos que estamos dando el medicamento para pacientes con osteoporosis, que es otra visión, otro dato completo diferente, lo que ven en ocasiones los dentistas, los cirujanos dentistas, cuando están tratando a pacientes que tienen antecedentes de este medicamento, pero justamente administrados con cáncer. Vean cómo puede ser en esta posibilidad de 10 casos por 100,000 en esta serie, o 0.04, es decir, casos por 100,000 pacientes por año. Incluso dependerá, por supuesto, de qué producto vamos a administrar. En este caso, por ejemplo, el ácido zoledrónico, vean, es 1.7 casos por 10,000 personas usuales. Y cuando utilizamos también el denosumab, estamos hablando justamente de alrededor de 4 casos por 100,000 pacientes. Entonces, por eso estamos hablando justamente de una enfermedad relativamente rara o extremadamente rara. En este caso, justamente el diagnóstico tiene que hacerse siempre asociado a la administración de un antirresortivo parenteral. La incidencia, les platicaba, es infinitamente mayor de este 0.04 en una serie a más o menos incluso el 5% en aquellas pacientes que se le están dando medicamentos a dosis más altas, cosa que nosotros habitualmente en la consulta no lo hacemos porque no manejamos esas dosis que los oncólogos están utilizando. Entonces, vean, como en comparación de los pacientes con cáncer que reciben tratamiento antirresortivo, el riesgo de presentar osteonecrosis mandibular para estos pacientes es infinitamente menor. Incluso hablan de 100 veces menos el riesgo. Insisto, es diferente lo que nosotros estamos observando en pacientes con osteoporosis al paciente que está observado el cirujano dentista, que está con pacientes con problemas incluso de cáncer. También, por supuesto, los bisfosfonatos están asociados, o sea, hablaban un poco de la posibilidad del daño renal. Hay artículos muy interesantes que aquí ya no se alcanza a ver, perdón, es un error de la tecnología, en donde justamente vemos que es extremadamente raro y justamente si su función renal está bien, la vamos a encontrar de manera adecuada. Perdón, ofrezco una disculpa, algo pasó con las transparencias, pero sí puedo concluir justamente que los bifosfonatos son medicamentos muy útiles en el tratamiento de la osteoporosis, justamente ya sea primaria o secundaria. Y por supuesto que existen diferencias entre cada uno de ellos, dependerá por supuesto de la generación, y les decía si están nitrogenados o no, si se administran justamente vía oral, semanal, mensual, trimestral o intravenoso, ¿sí? Y hoy día, además, por supuesto, ahorita los siguientes ponentes hablarán de las hermosuras de medicamentos que tenemos hoy día novedosos, pero no hay que olvidar
que por lo menos sigue siendo hoy día, por cuestión costo-eficacia, la primera línea en el tratamiento de las guías de práctica clínica. Y evidentemente el médico tratante cuenta con otras opciones, como veremos más adelante, para poder utilizarlas, ¿sí? Y evidentemente también cada paciente, como decía la doctora Brisa, hay que individualizarlo. Y de acuerdo a mitos, tabús, experiencias, costos, accesibilidad, ofrecerles las mejores opciones en su tratamiento. Esta imagen se las traigo para pedirles de la manera más atenta que esta información que tenemos en la mano no se la queden ustedes y que por favor se la puedan aplicar primero a sus pacientes y mejor aún incluso a sus familiares para evitar justamente la presencia devastadora de una fractura y tristemente una fractura de cadera. Y estas frases se las traigo, me lo prestó mi maestro, en donde decía que justamente cada quien al final cuidamos nuestros huesos. A usted, derecho de actor, derecho de actor del doctor Salomón. Es que así pasa, nos pasamos todas las informaciones. Muy bien. Y la otra es pedirles que había una diapositiva en donde se veían dos sillas de un niño en una silla de ruedas, un bebé, y otro, un ancianito, justamente también con su andadera. Y nos decimos que el viaje es muy parecido, entonces nada más hay que disfrutar parte de este viaje, ¿no? Y la otra es, la última diapositiva que ustedes no están viendo ahí, era la invitación para el congreso que vamos a tener de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo Mineral del día 12 al 15 de junio en Puebla del 2024. Y evidentemente, pues como sociedades hermanas, ahí los esperamos. Agradezco mucho la atención, ofrezco una disculpa, pero si quieren, pues me pasamos las diapositivas a sus asistentes o agremiados. Muchas gracias, muy amables. No, aquí no te quieren, por eso. ¿Ya compartí pantalla? No hay que abrir nada de aquí. Nada. Está bien, sí. No, es que no le da la presentación completa. ¿La está cortando? No. Ay, pues ¿qué fue lo que leí? Sí, pero es que cambió las pantallas. Cambiaste las pantallas. Ok. ¿Esa es la que están viendo todos? Sí. ¿Cómo? Sí, ok, perfecto. Sí, es que esta era la vieja. Esa era la vieja. Claro, ya no importa. Ok. ¿Ya? ¿Está bien? Pero sí pueden pasar. Trata de pasar. ¿Sí? Ok. A ver si. Pero me le damos siguiente, a ver si. Dale clic a ver si pasa. A ver si corre. No. No, no. No, es que. No sé qué me hiciste.
No importa. No, es que invirtió las pantallas. Ah, Esa es la que yo debería estar viendo. Y aquí veo. Bueno. Ok, pues buenas noches. Agradezco la invitación a participar en este evento. Y bueno, siempre es un gusto platicar de osteoporosis. Y bueno, pues ahora me tocó a mí hablar sobre los osteoformadores. ¿A quién, cuándo y por qué? Esta diapositiva justamente siempre me gusta ponerla, me la obsequió un ortopedista que ya no está con nosotros, Sergio Raggi. De hecho, en alguna ocasión él me invitó a un evento de ortopedistas en Brasil, donde había más de 200 ortopedistas, donde no se habló nada de cirugía. Todo era metabolismo óseo mineral y bueno, pues fue todo un gran evento. Este es mi currículum. Y bueno, esto ya lo comentaron, pues hasta una desviación estándar es normal, de menos 1.1 a 2.4 es osteopenia y a partir de menos 2.5 es osteoporosis. Pero bueno, el menos 2. Osteoporosis severa era menos 2.5 más una fractura por fragilidad. Ahora sabemos que cuando hay una fractura por fragilidad, pues esto ya es osteoporosis severa. Y justo de esto es de lo que yo les voy a hablar por teléfono en estos momentos. Veamos entonces el diagnóstico y el riesgo, y si lo comparamos con otras enfermedades, por ejemplo, aquí vemos hipertensión, no es lo mismo que crisis hipertensiva. Una persona hipertensa, bueno, está en 140-90, 140-90, 150-100, una crisis hipertensiva 200-120, bueno, pues esa persona se debe tratar en forma diferente. No es lo mismo, por ejemplo, una hipercolesterolemia, alguien que ande con 200, 250 de colesterol, a una persona que ya tuvo un infarto, que tiene 400 de colesterol, y bueno, pues claramente esa persona está en un mayor riesgo de tener un infarto. Diabetes. También no es lo mismo estar con 120, 130 de glucosa, a tener un coma hiperosmolar con 500 de glucosa. Bueno, pues esos pacientes se deben internar y se deben manejar en una forma hospitalaria. Infección es otro ejemplo contra un choque séptico. Bueno, pues obviamente la gravedad es mucho más en este tipo de enfermedad. Entonces, ¿por qué tratar a la osteoporosis igual que la osteoporosis severa? Y es una pregunta que yo les hago a ustedes. Si están en presencia de osteoporosis severa, bueno, pues esto debe ser tratado en forma diferente, así como las patologías anteriores. Esta diapositiva ya se presentó, los antirresortivos, tenemos bifosfonatos, que son estos 4 bifosfonatos, el raloxifeno, denosumab, y como osteoformadores tenemos a la teriparatida y al romosozumab, que es el último que llegó en esta ecuación. Entonces, bueno, si nosotros pensáramos en tratar con antirresortivos solamente, y bueno, tenemos un paciente que tiene menos 2.3 desviaciones estándar, esto es osteopenia, pues le podemos dar alendronato 70 miligramos, ivandronato 150 miligramos al mes, ácido zoledrónico 5 miligramos al año, o bien denosumab 2 veces al año. Si tiene menos 2.5, pues es básicamente la misma ecuación si queremos dar tratamiento con antirresortivos. Si tiene menos 3.5, lo cual claramente es un mayor riesgo de fractura, pues también no cambia en absoluto las dosis, las dosificaciones de estos fármacos. Y si tenemos una fractura por fragilidad y queremos tratarlo con antirresortivos, pues es exactamente igual. Y por eso justo aquí yo les voy a hablar de los osteoformadores para quitar esta idea de que todos los pacientes tienen que ser tratados con antirresortivos. Entonces, bueno, en esta historia natural de la enfermedad, que seguramente habrán visto esta diapositiva muchas veces, pues no es lo mismo tratar a esta paciente posmenopáusica, que a lo mejor tiene osteoporosis menos 2.5, pero no tiene ningún otro problema, tratar a esta, que ya tuvo una fractura de cadera, donde claramente pues tenemos que hacer algo para evitar otra fractura de cadera, y aquí pues alta incidencia desde el punto de vista de cantidad y calidad de vida. Y tenemos esta intermedia, donde esta paciente pues ya tuvo alguna fractura vertebral, y bueno, pues esto ya nos demuestra que tiene una mala calidad de hueso. Doctores, entonces, bueno, si ven en su consultorio caminar una señora como esta, pues inicien con algún osteoformador. Aquí vemos claramente esta señora, pues que seguramente debe tener fractura vertebral.
¿Cuánto tiene de densidad mineral ósea? No lo sé, pero no importa. Inicien y de preferencia con un osteoformador. Vean este caso. Esta paciente, seguramente su médico, pues nunca estudió osteoporosis, no cree en la osteoporosis y por eso la dejó llegar a esta deformidad vertebral. Esto obviamente no ocurre de la noche a la mañana, esto pues toma tiempo. Osteoporosis, bueno, pues también vemos muchos ejemplos como este tipo de casos en los cuales simplemente con verla pasar en la calle podemos saber que tiene osteoporosis severa y este es uno de los casos que debe ser tratado con osteoformadores. No olviden, podemos tomar una radiografía lateral de columna por alguna otra causa, tal vez para ver si no hay algún problema pulmonar. Fíjense en estas vértebras que de hecho con alguna frecuencia no se diagnostican esas fracturas vertebrales y bueno, es tan simple como tener una radiografía. O esta, por ejemplo. Esta le hicieron incluso resonancia magnética, la trató ortopedia, clínica de dolor, neurocirugía y nunca le dijeron a esta persona que tenía pues esta fractura por osteoporosis. ¿Cuánto tenía de densidad mineral ósea? No lo sé, doctores. Yo empecé a tratar a esta paciente porque no se podía mover de su casa, no podía bajar las escaleras. Algunos meses después de tratamiento ya pudo bajar. Le hice su densitometría y estaba en -4 desvíos estándar por abajo de lo normal. Entonces, bueno, tenemos los fármacos y la doctora Brisa pues hizo una amplia revisión de esto. Y bueno, si el riesgo es bajo, pues entonces terapia de reemplazo hormonal o bien raloxifeno. Después puede seguir con denosumab o bifosfonatos. Si tiene un riesgo medio o moderado, pues empezar probablemente con bifosfonatos o denosumab. Puede ser también raloxifeno. Riesgo alto, y fíjense ustedes, incluso en riesgo alto, aquí se siguen manejando denosumab o bifosfonatos, y bueno, los bifosfonatos que ustedes prefieran, y de lo que yo les estoy hablando, los fármacos de los cuales yo les voy a hablar, que es hormona paratiroidea 134, abaloparatide y romosozumab, es justo para estos pacientes de muy alto riesgo. Y estos pacientes de muy alto riesgo, aquí lo tenemos. Aquí, primera indicación es romosozumab o teriparatida. Abaloparatida, desafortunadamente, no lo tenemos en México. Y esto, bueno, romosozumab, sabemos que el tratamiento es de 1 año. Teriparatida puede ser 2 años. En términos generales, tenemos también datos de 3 años con buenos resultados. No es una contraindicación utilizarlo hasta por 3 años en la teriparatida. Entonces, bueno, muy alto riesgo, pues es que tenga una fractura por fragilidad, que es un dato importante, en los últimos 12 meses. Si esa paciente se subió a la silla para tomar algo, para cambiar un foco y se cae, ya no es fractura por fragilidad. Fractura por fragilidad es caída de su propia altura. Que tenga fracturas múltiples, que tenga una fractura mientras toma algún tratamiento para osteoporosis, por ejemplo, está con algún bifosfonato o con denosumab y de repente tiene una fractura, pues eso se considera falla terapéutica. Y bueno, como ven ustedes, el T-score muy bajo, de -3 desvíos estándar o menos, eso es riesgo muy alto. En el FRAX que tenga más de 30% de una fractura osteoporótica mayor o más de 4.5% de fracturas de cadera. También ya se mencionó sobre la herramienta FRAX, desarrollada desde el 2007. Esto ya está validado en 67 países y esto cubre más del 80% de la población mundial. Y incluso con la herramienta FRAX, pues podemos identificar los que están de muy alto riesgo, los que están de muy bajo riesgo y aquellos que se deben hacer una densitometría. De hecho, como ven ustedes, aquí también se clasifica en bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Y como ven ustedes aquí, el tratamiento que se debe considerar es un anabólico, seguido, por supuesto, de un antirresortivo, que es lo que recomiendan las guías. Entonces, bueno, las estrategias para el tratamiento de la osteoporosis, si es una osteoporosis severa, pues hay que iniciar con una terapia anabólica, teriparatida o bien romosozumab. Y algo muy importante, doctores, no olviden, por favor, siempre descartar que tenga osteoporosis secundaria.
Pues hemos encontrado pacientes que tienen mieloma o que tienen hiperparatiroidismo y son tratados con algún fármaco y obviamente pues es una falla terapéutica. Después de un tiempo les hacemos estudios y resulta que tiene un hiperparatiroidismo, tiene insuficiencia renal, por ejemplo, puede tener 2 de creatinina. Entonces siempre será conveniente descartar que no tenga una osteoporosis secundaria. En el caso de estos pacientes de los cuales yo estoy hablando de muy alto riesgo, pues obviamente requerimos pues una rapidez de acción porque estos pacientes están, como su nombre lo dice, en muy alto riesgo de nuevas fracturas. Entonces, por eso es que la idea es utilizar teriparatida. Hablemos un poco de la PTH. PTH se produce en estas glándulas paratiroideas. En general saca calcio del hueso, tiene que ver con la reabsorción de calcio y fósforo a nivel de riñón. También absorbe calcio a nivel de intestino. Todo esto es a través de la síntesis de la vitamina D3. Y esto es para mantener los niveles séricos de calcio estables y normales. Doctores, recuerden ustedes que el calcio sérico, la paciente puede tener una osteoporosis pavorosa, pero su calcio sérico siempre va a estar en rangos normales porque esto es vital. El calcio es fundamental para estar vivos, es fundamental para la actividad muscular, para coagulación y es un mensajero incluso el calcio. Entonces, por eso es que lo sacamos de los huesos. La PTH, si es en forma continua, incrementa osteoclastos, aumenta la resorción ósea, aumenta el calcio sérico y eso se llama hiperparatiroidismo. Si es administrado en vía exógena, una vez al día, esto incrementa el número y la función de los osteoblastos, aumenta la formación de hueso, aumenta la fuerza y masa ósea. Y aquí, en general, a pesar de que es una vez al día, esto es intermitente. Y esto es intermitente por la vida media de la teriparatida, que es de tan solo 4 horas. Entonces, a pesar de que se aplique todos los días, es 4 horas de exposición a la hormona paratiroidea contra 20 horas de no exposición a la hormona paratiroidea. Y esto claramente, pues lo que hace es incrementar, como ven ustedes, cuando es continuo, incrementa los osteoclastos. Cuando es 1 hora al día, pues incrementa los osteoblastos. Por lo tanto, este fármaco es un osteoformador claro. Esto tiene que ver con la activación y desactivación de algunos genes. Esto es cuando es intermitente, se activan los genes, cuando es en forma continua, se activan otros. Pero ahora pasemos ya a resultados. Este es el estudio NIR, vean ustedes, publicado en el año 2001, donde pacientes de alto riesgo de fracturas, incluso hubo una disminución de fracturas vertebrales nuevas de un 65%. En aquella época se considera, hubo un cambio, si ven ustedes, 8 años después se hizo una reclasificación y se vio realmente qué pacientes estaban fracturadas de las vértebras y en realidad la disminución en las fracturas vertebrales es del 84%. Fracturas no vertebrales, disminución en 53%, y aquí estamos hablando de antebrazo, cadera, tobillo, etcétera, todas las fracturas no vertebrales. Y bueno, aquí eran 1,600 pacientes. Esto lo menciono por algunos datos que les voy a presentar posteriormente. En esta gráfica de Kaplan-Meier les presento en qué momento se separan las curvas. Y vean ustedes, a los 8 meses, por formación de hueso, pues hay una mayor incidencia de fracturas en las que tienen placebo comparado con teriparatida 20 miligramos. Después hubo un seguimiento durante 30 meses. Y vean ustedes, durante toda esta fase sombreada donde no hay teriparatida, las pacientes conservan esta disminución en fracturas no vertebrales. Perdón. Estas son las fracturas no vertebrales. Hubo de cadera, muñeca, tobillo, húmero, costilla, etcétera. 18 meses de tratamiento. Y entonces, bueno, pues en este momento se dijo sí es significativo para fracturas no vertebrales. No fue significativo para fracturas de cadera porque el número fue muy bajo. Y entonces lo que se hizo fue hacer un metaanálisis. Y bueno, como ven ustedes en medicina basada en evidencia, pues el metaanálisis es el que tiene una más fuerte evidencia justo de lo que está ocurriendo. Y entonces, en este metaanálisis, Adolfo Díaz Pérez, junto con Fernando Marín, un par de españoles,
pues juntaron todo lo que había de fracturas no vertebrales con teriparatida, y aquí el objetivo primario fue justamente evaluar la eficacia en la reducción de fracturas de cadera en hombres y mujeres con osteoporosis, y bueno, ver también el efecto de la teriparatida en otras fracturas, como es húmero, antebrazo y muñeca. En esto, al juntar 8,644 pacientes, más de 3,800 tratados con teriparatida durante 18 meses, pues hubo un número considerable de fracturas de cadera, húmero, antebrazo y muñeca. Y bueno, en este metaanálisis, como ven ustedes aquí, pues ahí sí fue significativo. Tenemos aquí una disminución, perdón, déjenme presentárselos antes. Aquí vemos que esto es significativo con una disminución importante, significativa de las fracturas de cadera. El estudio que les presenté anteriormente era el de NIR, donde obviamente no es significativo, pero al juntar a todos los pacientes, pues sí es significativo, y esto es en tan solo 18 meses, lo cual pues ya nos habla de que también puede funcionar para fracturas de cadera. Aquí tenemos esta parte donde es contra placebo, donde claramente pues es más significativo incluso la disminución del riesgo de fractura de cadera, incluso comparado contra un comparador activo, una sustancia activa, pues aquí cruza la unidad, no es significativo, pero bueno, cuando es contra placebo sí es absolutamente significativo. Pasemos ahora, bueno, las conclusiones es que este metaanálisis pues indica una reducción significativa de las fracturas de cadera en un 44% en pacientes tratados con teriparatida comparado con placebo. Este estudio es interesante porque aquí es avaloparatida, donde hay una disminución de fracturas vertebrales en 86% contra placebo, y vean aquí utilizaron teriparatida como el otro brazo, y ellos mismos demuestran que teriparatida disminuye en 80% las fracturas nuevas vertebrales. Algo interesante es la combinación de fármacos, y este estudio, aunque es pequeño, pero nos ha dado mucha luz a decir que podemos combinar la teriparatida con el denosumab, donde hay un mayor incremento en la densidad mineral ósea, tanto en columna lumbar, cadera y cuello vertebral. Es un estudio pequeño, no hay datos desde el punto de vista de fracturas, tan solo son 90 pacientes, pero bueno, se puede combinar. Hay otro estudio, después se hizo con 40 microgramos de teriparatida, donde, bueno, pues el incremento es aún mayor de la densidad mineral ósea. La Asociación Americana de Endocrinólogos, pues no recomiendan esto porque pues no hay datos desde el punto de vista de fracturas. Obviamente incrementa en forma importante el costo del tratamiento de la osteoporosis, por lo cual pues la sugerencia es utilizarlo en ese nicho de pacientes de muy alto riesgo de fracturas. Pasemos al otro fármaco, ya lo mencionaba la doctora Brisa, cuando hablamos de la esclerostina, que es un medicamento que producen los osteocitos para destruir el hueso, y bueno, pues aquí tenemos un anticuerpo que bloquea la esclerostina, y tenemos toda una fase desde gente que tiene desde una persona que tiene un alto índice de esclerostina hasta los que no tienen para fines prácticos, y entonces aquí vamos desde una masa ósea baja y fracturas hasta una persona que tiene huesos realmente muy duros, y de hecho por eso es que se descubrió la esclerostina. El caso es que romosozumab, en efecto, se aplican, son 2 jeringas de 1.1 mililitro cada una, se deben poner las 2 en forma subcutánea cada mes, y entonces en este estudio, excluyendo América Latina, y ahora les digo por qué lo excluyeron, y como ven ustedes, más de 2,000 pacientes, pues una disminución importante de fracturas nuevas vertebrales, también de fracturas osteoporóticas, incluso 60% en disminución de fracturas de cadera. ¿Por qué excluyendo América Latina? Porque participaron algunos pacientes de Colombia que aparentemente pues no tenían tan alto riesgo de fracturas como el resto de los demás países.
Desde el punto de vista de incremento en la densidad mineral ósea, aquí tenemos romosozumab, que debe ser aplicado durante un año nada más. Si después le ponemos denosumab, claramente después de romo o después de teriparatida se puede poner el antirresortivo que ustedes quieran, no necesariamente tiene que ser denosumab, puede ser ácido zoledrónico, puede ser cualquiera, el que ustedes prefieran, pero aquí lo que hizo Amgen fue pues demostrar que lo que se incrementa la densidad mineral ósea en un año de romosozumab equivale a 4.5 años de lo que incrementa denosumab. Si le agregan un año más de denosumab, pues vean ustedes, puede ser casi 7 años de lo que haríamos con denosumab solamente. Pero bueno, insisto, eso fue columna, esto es cadera, donde pues también hay un incremento importante, pero después de los anabólicos, ustedes pueden utilizar el antirresortivo que ustedes quieran. Cuando vemos a 36 meses, bueno, pues también aquí ven, esto es romosozumab seguido de denosumab, y pues lo que hay es permanencia del efecto en disminución de las fracturas vertebrales, osteoporóticas y de cadera también. Entonces, bueno, pues la esclerostina, como aquí lo menciona, se descubrió al investigar la causa de masa ósea elevada. De hecho, esto fue algo curioso. Iban en un carro, tuvieron un accidente y pues todos se fracturaron excepto uno de ellos, y al estudiarlo se dieron cuenta que tenía este problema de esclerostosis. Se estudió y bueno, se vio que este era fundamentalmente es una alteración genética. Voy a pasar a esto, calidad de vida, que es un punto importante. Vamos a ver una mujer que tiene entre 70 y 74 años de edad, que su calidad de vida es 0.78. Si tiene tan solo una fractura vertebral, pues ven cómo su calidad de vida bajó de 0.78 a 0.46. Y esto es una fractura vertebral. El siguiente año, si seguimos con este multiplicador, ya que estamos hablando de QALYs, vean ustedes, pues disminuye tan solo un año después con una fractura vertebral, pues disminuye desde 0.78 hasta 0.41. Bajó mucho su calidad de vida, ahora ya no puede hacer todas las actividades a las que estaba acostumbrada. Pero bueno, yo les hablé de una fractura vertebral. Esa misma mujer de 72 años, estos son los datos que yo les había dado. Veamos ahora qué pasa con una fractura de cadera. ¿Qué creen, doctores? Desde el punto de vista de calidad de vida es muy similar. En efecto, es mucho más peligroso una fractura de cadera. Hay personas que pues no sobreviven a la fractura de cadera, pero desde el punto de vista de calidad de vida, pues es tan deteriorante una como la otra. Y bueno, pues ojalá que las pacientes que traten ustedes estén como estas, corriendo, haciendo ejercicio, y no como estas que apenas pueden caminar. Y doctores, solo me resta decirles muchas gracias por su atención. Sí, ya. Sí. Nos lo brincamos. Si quieres nos lo brincamos, no pasa nada. Sí sabe un poquito. No, sí sabe mucho. Ya me arrepentí. Fallas técnicas. No entiendo por qué. No debería, ¿verdad? No. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por la invitación también. Y bueno, vamos a continuar para no tardarnos más tiempo. Ya se hizo el diagnóstico.
espero bien hecho. Ya se descartaron cuestiones secundarias, como bien el doctor Husky decía, que es importantísimo. Decido iniciar un tratamiento o no decido iniciar un tratamiento, o sea, cualquier situación. Pero ahora tengo que darle seguimiento al paciente. El paciente con osteoporosis tiene una enfermedad crónica. No es una fractura. Es un paciente con una enfermedad crónica, como si tuviera diabetes, como si tuviera hipertensión, como si tuviera alguna otra enfermedad crónica. Entonces, lo que no se debe de hacer con un paciente con osteoporosis, con fractura o sin ella, es darle tratamiento o no darle tratamiento y decirle, nos vemos en 1 año, en 2 o en 5 o en la siguiente fractura. Eso es justo lo que no se debe de hacer. Haciendo el símil que decía el doctor Husky, es como que nos llegue un paciente a un hospital con un infarto, lo sacamos del infarto y le decimos, pues ahí nos vemos en 2 años o nos vemos en el siguiente infarto. Tenemos que entender, entonces, que la osteoporosis es una enfermedad crónica que requiere de vigilancia, que requiere de manejo, que requiere de tratamiento y que requiere de modificar el estilo de vida del paciente. Entonces, el objetivo primario de tratamientos, ya nos lo dijeron, es reducir el riesgo de fracturas osteoporóticas. ¿Cómo lo hago? Pues incrementando densidad mineral ósea, reducción de riesgos de caídas y mejorando los factores de riesgo modificables que la doctora Bricia nos comenta. Ya nos hablaron sobre los tratamientos, ya sabemos que unos tratamientos lo que hacen es disminuir el remodelado óseo, otros lo que hacen es incrementar el remodelado óseo. Puede haber falla terapéutica, aquí están las indicaciones de lo que significa falla terapéutica. Puede haber falla terapéutica con los tratamientos, sí, y aquí está la definición de la IOF para cuál. Y si hay falla terapéutica, hay que modificar el tratamiento, sí, sin duda sí. Pero lo que yo quiero platicar, y sobre todo con ustedes ortopedistas, es el seguimiento a largo plazo. Tengo o no, y cada cuánto hacer densitometrías de seguimiento, cómo se piden las densitometrías de seguimiento, cómo se valoran las densitometrías de seguimiento, porque no es igual que una densitometría diagnóstica. Tenemos que identificar fracturas a lo largo del tiempo. Ustedes ya lo trataron de la primera fractura, de la de cadera, vamos a suponer que es muy escandalosa, pero ¿valoraron la columna? Antes de su cirugía de cadera, ¿le hicieron una radiografía de columna? ¿Sabían si tenía fracturas vertebrales desde que tuvo la fractura de cadera o no? O nada más nos fuimos a la cadera porque era la fractura de cadera. ¿Y qué tal si ya tenía 3 fracturas vertebrales como las que nos enseñó el doctor? Desde antes de la de cadera. O ya nos dijo en su historia que tuvo una fractura de muñeca. O tuvo una fractura de tibia, de peroné, por fragilidad. Tenemos que darle entonces identificar otras fracturas, no nada más por la que vino la paciente. Obviamente adherencia al tratamiento sin duda, identificar causas secundarias y disminuir el síndrome de caídas del paciente. Entonces, con respecto a la densitometría de seguimiento, se tiene que solicitar como tal, se le tiene que poner favor de realizar densitometría de seguimiento. Y debe de indicarse al paciente que es en el mismo equipo, en el mismo lugar donde se hizo la anterior. Si no, no se puede hacer seguimiento de la densitometría. ¿Cómo identifico que la densitometría es de seguimiento? Porque cuando yo solicito una densitometría de seguimiento en el mismo equipo, me reportan este cuadro que dice tendencia de la densidad. Y como pueden ver, aquí lo que se está valorando no es el T-score. El T-score, recuerden que es la comparación de mi paciente con población de 30 años la primera vez. Pero lo que le interesa a mi paciente después de un tiempo y a mí es cómo se ha comportado su densidad ósea a lo largo del tiempo. De ella misma o de él mismo, no la comparación otra vez con población. Entonces, ¿qué tengo que solicitar? Una densitometría de seguimiento en el mismo lugar, donde me reporten los gramos por centímetro cuadrado, en este caso 2003, 2005, 2009, 2012.
y saber qué ha pasado con su porcentaje de pérdida o con su porcentaje de ganancia. Y aquí estamos viendo, en este paciente, esta es la densitometría del 2003, esta es la del 2005, esta es la del 2009 y aquí está la del 2012. ¿Qué pasó aquí? Aquí estaba ganando densidad, aquí perdió un poco de densidad, pero después tuvo una pérdida importante de densidad del 5.4% entre el 2009 y el 2012. Algo pasó. Pero eso lo sé porque pedí una densitometría de seguimiento en el mismo equipo, en el mismo lugar. Si yo quiero comparar T-score de una vez con T-score de 2 años después en otro equipo, no estoy comparando a mi paciente. Estoy comparando a mi paciente contra 30 años de edad. Otra vez, estoy haciendo una segunda densitometría de seguimiento después de la primera. ¿Para qué me sirve eso? Pues no lo sé. Si yo tengo pacientes entre 50 y 60 años de edad, y me llega por una fractura, vamos a suponer, de muñeca. Tiene 50, 60 años, es posmenopáusica. Háganle una radiografía de la columna. Vean la frecuencia que hay de fracturas vertebrales, aunque la paciente haya llegado por una de muñeca. Si no, se nos va a escapar el diagnóstico de una fractura vertebral, aunque el paciente llegó por una fractura de muñeca a urgencias. Y esa la puede arreglar hasta el R1 o el R2 de trauma, ¿no? Pero le hicieron radiografía de la columna. ¿Sabían si ese paciente tenía una fractura previa vertebral? Ahí está la cuestión. No me importa si la cubra o no. ¿Ok? Si la paciente ya es mayor de edad y llega por una fractura de cadera, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Qué riesgo tiene esta misma paciente de tener fractura vertebral? 3 veces más su riesgo. Entonces, tengo que buscar fracturas en plural, no atender la fractura por la que me llegó. Si ese paciente me llegó con una fractura por fragilidad, seguro tiene más o está a punto de tener más, como las que nos comentaba el doctor García. ¿Ok? Entonces, hay que investigar bien las fracturas en plural de un paciente con osteoporosis, porque es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, que va a seguir teniendo problemas y a veces a pesar del tratamiento. También hay que ver otras cosas, alteraciones fisiopatológicas que favorecen absorción adecuada de calcio, que el paciente tenga calciuria de 24 horas inferior a 100 miligramos, que tenga hipercalciuria en orina de 24 horas. La hipercalciuria idiopática es bien común, más de 250 miligramos, no me podrá aquí negarlo mi querido amigo, 250 miligramos o más en mujeres, 300 miligramos más en hombres. Y le doy 2 pastillas de calcio y no está tire y tire y tire. Entonces tengo que buscar otras cosas, cuestiones. Tengo que platicar con mi paciente para que se adhiera, por supuesto, al tratamiento. ¿Por cuánto tiempo lo ha llevado? En relación con la forma de llevarlo, ¿lo ha llevado bien? ¿Lo toma cada semana? ¿Lo toma como se le indica el bifosfonato? ¿Lo toma en ayuno? ¿Lo toma con pura agua? ¿O no? Esas son cuestiones que hay que preguntar. Entonces, la adherencia al tratamiento, la toma adecuada del tratamiento, indicaciones adecuadas y con cambios en el estilo de vida. Claro que el costo del tratamiento hay que valorarlo, conocimiento sobre la enfermedad, seguimiento del paciente, empoderamiento del paciente para la decisión de su tratamiento, lo cual es muy importante. Suplementación de calcio y vitamina D, ya nos lo comentó la doctora, no me voy a meter, identificar los niveles de vitamina D, pero la suplementación de calcio y vitamina D es todo el tiempo a lo largo de la vida de esa persona. Porque es a lo largo de todo el tiempo del tratamiento para osteoporosis y el tratamiento para osteoporosis no se interrumpe. Entonces, calcio y vitamina D hay que darlo. Esto ya no nos comentaron. Pero algo que quiero
por supuesto, dejar muy claro, que lo comentó el doctor Husky, es las causas secundarias que se pueden agregar a lo largo de la vida del paciente con osteoporosis. A lo mejor cuando yo investigué a mi paciente, cuando justo llegó con la primer fractura, no tenía hiperparatiroidismo. Le doy su primer tratamiento, pero al año, a los 2 años, esa persona hace un hiperpara. Y yo no me doy cuenta, y no lo valoro. Y la veo el endocrinólogo, yo ni me entero. Y el endocrinólogo no le modificó el tratamiento. Ese paciente va a seguir perdiendo densidad ósea con todo y su tratamiento. Y al rato va a regresar con una fractura. Hay más de 60 causas de osteoporosis secundaria. Aquí está la pequeña lista de los que podemos ver. Entonces, pues tenemos que hacer mucho más clínica con nuestros pacientes a lo largo de su seguimiento, vuelvo a insistir. Tengo que hacer estudios con cierta regularidad, sobre todo en pacientes con más riesgo, para saber si se están agregando causas secundarias. Y aquí hay una lista de estudios y una lista de qué puedo asociar entre el resultado del estudio y la enfermedad asociada secundaria. Y esta lista aquí la tienen. Para saber que solicito tal estudio y qué es lo que estoy buscando en el caso de mi paciente. Ese paciente que veíamos en el ejemplo, que perdió densidad ósea de un año al otro de más de 6.5, fue una causa secundaria. Justo lo que tuvo ese paciente. Y por otro lado, doctores, el síndrome de caídas. Cada vez más escuchamos, vemos, leemos artículos en relación al síndrome de fragilidad del adulto mayor, el cual está compuesto por sarcopenia, un equilibrio alterado, alteraciones de la visión, eventos adversos de medicamentos e hipotensión ortostática que pueden favorecer más aún el problema de fragilidad del adulto mayor. Y otra cosa con la cual tenemos que platicar con los pacientes es cambiar su medio ambiente, modificar su casa, iluminación adecuada, objetos que se pueden mover, pisos resbaladizos, uso de zapatillas para evitar las caídas, evitar ¿cómo se llama? Los animalitos, las mascotas. ¿Ok? Educar bien al nieto para que recoja los juguetes. Ahí se caen los pacientes. Recuerden que el sitio número 1 donde se presentan las fracturas por fragilidad del adulto mayor es en su propia casa, en el baño. ¿Por qué? Porque no están las condiciones adecuadas para que el adulto mayor viva en esa casa. Y por eso se cae. Y por eso se fractura. O por eso se vuelve a fracturar. Entonces, el seguimiento del paciente no acaba en el momento que sale del hospital con su cirugía. Más bien, ahí empieza el seguimiento del paciente. Muchas gracias. Ahora sí pasamos. Adelante. Doctora. Usted al centro. ¿De dónde me hablas? Nos las van a leer, ¿no? Mire, aquí se pueden presentar, pero no sé si entonces vamos a desconectar. Ajá, la pasamos. Tú vas a estar ahí. Tú vas a hacer No las sé. preguntas. ¿Quién va a hacer las preguntas? Es que las preguntas son en línea, pero la- para... La doctora. ¿La doctora? Perfecto. Gracias. Gracias. Pero el hombre y- Tú siempre joven, tienes bueno. Vamos. Bueno, directamente se escucha. Ok, ese es micrófono abierto. Aquí sin necesidad de perfecto. este. Ok.
Bueno, pues esperamos que la sesión haya sido pues muy enriquecedora. Agradecemos nuevamente a los ponentes, muy valiosa información y creo que se cumplió totalmente con el objetivo que es actualizarnos, ¿no? Así que muchas gracias. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. Ok. Ezequiel Recendis, inyectar irisdina en ratones elevó los niveles de esclerostina. ¿Tiene algún beneficio a futuro? Gracias. ¿Inyectaron qué, perdón? Irisdina. Desconozco No realmente. sé, No, no conozco. yo tampoco. Sí, yo no Ok. conozco la sustancia. Ok. Bien, Gracias. gracias. Todo. Sí, a ver, sí, pero si incrementa esa esclerostina, Elevó entonces- los niveles de esclerostina. Ok. ¿Tiene algún beneficio a futuro? no, Al a ver, contrario. al contrario. Si elevas, Sí. de hecho, la gente que tiene niveles altos de esclerostina tiene un mayor riesgo de fracturas. Lo que yo comentaba es que en una enfermedad que se llama esclerostosis, Ah, ok. lo que yo comentaba es si incrementas la esclerostina significa destrucción de hueso. Entonces, si elevas la esclerostina, pues obviamente eso destruye más el hueso. En algunos animales de experimentación donde se ha incrementado la esclerostina, pues obviamente tienes huesos más frágiles, más fracturas, etcétera. O hay incluso algunas patologías donde hay una mayor expresión de esclerostina, pues obviamente eso es osteoporosis y fracturas. En pacientes que no tienen esclerostina o que por alguna razón la vía metabólica de la esclerostina, porque requiere de varios pasos metabólicos, digo, no me dio tiempo para explicar esa vía metabólica de la esclerostina, pero requiere de una proteína, en fin, de varias cosas. Si eso no se acoplan y no hay acción de la esclerostina, entonces produce una enfermedad que se llama esclerostosis, que ahí generas huesos muy fuertes, huesos muy rígidos, y por eso lo mencionaba, estos pacientes difícilmente se van a fracturar. Así fue como se encontró esta vía metabólica de la esclerostina. Gracias. Ezequiel Recendis. ¿Es el mismo? En personas con cálculos renales, ¿se debe solicitar densitometría mineral ósea por riesgo de osteoporosis? Sí, definitivamente, cuando hay litiasis renal, que habitualmente es por oxalato de calcio, en el 90% o en el 80% de los casos, para no exagerar, muchos de ellos cursan con hipercalciuria, y ya el doctor Mercado hablaba de esta hipercalciuria donde las personas están tirando calcio, y si tiran calcio por alguna fuga renal de calcio o por cualquier otra razón, por esta hipercalciuria idiopática, que también las hay, pues entonces lo que hace el cuerpo, lo que ahora sí que es, hay una hipocalcemia reactiva, eso dispara producción de hormona paratiroidea, y la hormona paratiroidea dice, saca el calcio del hueso. El cuerpo pues, lo saca y el calcio está normal, y bueno, pues claramente una persona que tiene litiasis renal hay que ser estudiado y hacer una densitometría. A esas personas, si tienen osteoporosis, pues hay que darles citrato de calcio en lugar de carbonato de calcio para evitar la formación de litiasis. Sí. Bueno, mencionan acá en mi sección el término de homeostasia en su plática. Gracias. Bueno, pues hemostasia estamos hablando del equilibrio entre el proceso de resorción y de osteoformación. Como ya comenté durante la ponencia, principalmente tenemos lo que son los osteoblastos y los osteoclastos. Lo importante es entender que funcionan de manera sincrónica, no es que, por ahí menciona uno de los doctores, no es que uno sea el bueno de la película y que otro sea el malo, es que simplemente es sumamente necesario el trabajo en conjunto y de manera sincrónica uno con el otro. Incluso los osteocitos generan una activación a nivel de los osteoclastos, y así de manera consecutiva. El momento en el que se pierde esta hemostasia es que nosotros caemos en múltiples patologías, entre ellas pues la osteoporosis. Entonces hemostasia pues es el balance o el equilibrio entre el funcionamiento de las células que forman hueso y las células que destruyen hueso. Y
Justamente nosotros como ginecobstetras, en estos primeros 5 años en el que se presenta la menopausia, que es la última menstruación en la vida reproductiva de una mujer, que en el que caen los estrógenos, este desbalance se ve justamente al revés, ¿no? Entonces, donde el osteoblasto se sindicaliza, ya no trabaja, y el osteoclasto sigue trabajando igual, y entonces es cuando tenemos una pérdida acelerada de la masa ósea hasta encontrar las fotos devastadoras que nos presentó el doctor Saharsky, ¿no? Entonces creo que justamente ahí esta es la importancia de cada uno en nuestra trinchera y en nuestro pedacito de pastel de la osteoporosis tendremos que participar. Y por eso justamente estamos los ginecólogos aquí hablando un poco de hueso, porque tenemos una parte importante con los tratamientos, sobre todo de manera inicial, con terapia de reemplazo hormonal, con SERPs o incluso con antirresortivos o con los nuevos medicamentos que tenemos hoy día. Okay. Gustavo Martín González, ¿por cuánto tiempo se debe usar y se puede utilizar denosumab en prevención y tratamiento de osteoporosis? ¿Puedo? Sí, doctor, claro. Aunque no hablé aunque yo no hablé de tratamiento. Pero lo conoces, pero bastante. Ok, el denosumab, ahí hay que aclarar un detalle. Para prevención como tal, yo no estaría de acuerdo en su indicación. Su indicación es tratamiento. Y el tiempo de uso, ahí hay que hacer una pequeña aclaración que lo comentó, se comentó, pero bueno, hay que aclarar. El estudio original para fractura fue de 3 años hasta 5. Y después se prolongó hasta 10, pero allá no fue contra fractura, allá fue contra densidad mineral ósea, que finalmente es un subrogado. Entonces, hablamos de tratamientos a 10 años si nos basamos en la evidencia del estudio base del denosumab. Ahora, una vez terminados los 10 años del tratamiento, habrá que analizar si puedes continuar con el mismo, si puedes modificar o si hay que modificar el tratamiento en base al seguimiento, justo a lo que decíamos. Recuerden que todos los tratamientos tienen un tiempo y ese tiempo está en base a los estudios de registro. Pero eso en la clínica a veces puede llegarse a modificar. Hay que ser un poco flexibles en el aspecto, porque es diferente el comportamiento de un paciente de un estudio randomizado, controlado, donde se excluyeron pacientes, se sacan pacientes porque tienen enfermedades secundarias, etcétera, a la vida real. Entonces, claro que hay que basarnos en la evidencia que tenemos, pero hay que utilizar el conocimiento clínico para toma de decisiones ya con un paciente individualizado. Sí, Yo le preguntaría al que pregunta. al doctor o doctora que preguntó, tratamiento para prevención de la osteoporosis, ¿a qué se refiere? Sí. Porque no es lo mismo decir, en efecto, aquí pues nos acaba de mencionar una paciente que inicia la posmenopausia, donde claramente pues ya no tiene estrógenos y esa paciente va a perder calcio de sus huesos. Y bueno, pero si en ese momento le da una densidad mineral ósea y tiene -1, -1.3, -1.4, le doy calcio y ejercicio y con eso es suficiente para prevenir. Por otro lado, si sé que es una persona que va a tomar corticosteroides durante mucho tiempo porque tiene lupus o tiene trasplante renal o alguna cosa de ese tipo, bueno, esa persona sí va a desarrollar los osteoporosis definitivamente, también hacer una densidad mineral ósea para saber en qué nivel está. Y por otro lado, si piensa en prevenir y hablamos de osteopenia, que es una caja grandotota, es una caja enorme donde caben muchas personas, desde -1.1, que es casi normal, hasta -2.4, que es casi osteoporosis, pues yo le diría si anda en -2.3, 2.4, pues eso, y el tratamiento de osteoporosis ya no tiene que prevenir nada, o sea, esa persona pasado mañana va a tener osteoporosis, entonces que le empiece a tratar como tal, aunque el diagnóstico es osteopenia. De hecho, creo que también es parte de romper el paradigma en el que a veces el diagnóstico es -2.5 está osteoporótica, ¿no? Entonces, señora doña Hortensia, usted tiene -2.3, -2.4, se va con una palmadita en la espalda y hasta que regrese con -2.5 le damos tratamiento. Eso creo que ha cambiado de manera muy importante y creo que justamente estos son la oportunidad de darles tratamientos hoy día más efectivos, ¿no? Sí quisiera hacer un énfasis en irnos como a la otra cara de la moneda, ¿no? Hablamos en pacientes que ya están al borde de tener osteoporosis
y que si bien por valor cuantitativo, como comentan los doctores, están en menos 2.4 y hay que iniciar tratamiento, lo que yo he observado en mi consultorio en práctica privada es que los pacientes llegan, podría decirse, sobretratados. O sea, pacientes que no tenían ninguna indicación de iniciar con algún antirresortivo, con el denosumab precisamente, pues no es lo ideal, ¿no? Y otra cuestión, los niveles de vitamina D. Sí quisiera hacer un énfasis especial porque está documentado que en pacientes que se les inicia un osteoformador o algún antirresortivo, principalmente antirresortivo en osteoporosis no complicada, ¿no? Que se inician antirresortivos con niveles bajos de vitamina D, las elevaciones de la densitometría mineral ósea pues no son significativas o es como si no hubieras iniciado el tratamiento antirresortivo. Entonces, si no hay una urgencia de iniciar el tratamiento contra osteoporosis severa, por ejemplo, como los casos que comentó el doctor Husky, ¿no? Que son fracturas ya por fragilidad severa o pacientes que tuvieron una falla al tratamiento, es decir, pacientes que tienen osteoporosis no complicada, una mujer, 50 años, posmenopáusica, con quizá un T-score de menos 2.5, sí hay que iniciar tratamiento, no es urgente, quizá lo prioritario sería normalizar los valores de vitamina D para que en el momento en que nosotros iniciamos el tratamiento, pues sea pues más efectivo, ¿no? Ok. ¿Doctor? El doctor. Claro, adelante, doctor. Pregunta. Ya sabía, me ganó la respuesta. Pero la verdad es que en prevención hay, yo creo que 3 puntos importantes. Primero, los exámenes. Y estaba yo viendo una tabla y que sacaban la doctora aquí sobre la vitamina D. Y habla del 70 y tantos % de niveles inferiores a lo normal en nuestra población. General. Y la verdad es que yo estaba haciendo exámenes por alguna razón de vitamina D y sí sale más o menos el 80% Con de los deficiencia. exámenes que les hacen. Con insuficiencia. Primero, calcio y determinación de vitamina D para tratar de empezar una cosa preventiva antes de empezar ese tipo de medicamentos. Y la segunda parte que me parece importante que he visto son los conceptos de ejercicio. Aún en pacientes de 80 años hay 2 tipos de ejercicios que nos pueden ayudar, no solo para incrementar la masa ósea, sino para evitar las caídas. El fortalecimiento de cuádriceps, la elasticidad de inundación de isquiotibiales y fortalecimiento de la musculatura abdominal y el hacer ejercicios de equilibrio. No, doctora, pero todos los que estamos aquí que somos mayores de 50 años. Yo ya soy mayor de 39. Sí, tengo un poco más de 39, pero bueno. Sí, debemos de hacer ejercicios de equilibrio. Son 10 ejercicios que debemos de estarnos programando diariamente. Es una bobería. Son ejercicios que salen en 15 minutos, pero que realmente funcionan bastante bien. Y eso es muy preventivo porque mejora el equilibrio y mejora la propiocepción de nosotros. Entonces, haciéndolo eso, mandando a hacer, es mucho más eficaz que empezar a pensar en tratar lo que sea. Lo que sea. ¿Quién? ¿Sí? Bueno, vitamina D, calcio, ejercicios de fortalecimiento de las masas más importantes y ejercicios de equilibrio. Eso sería el manejo inicial, yo creo, a cualquier edad. Sí, sin para la osteoporosis, para prevenir caídas. Eso es de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias. De acuerdo. De hecho, acá nuevamente Ezequiel Reséndiz comenta, el ejercicio es fundamental para frenar la osteoporosis, ¿es correcto? Gracias, sí, ¿no? Ya hablamos términos generales, se establece que puede ser 1 hora cada tercer día, es decir, aproximadamente entre 3 y 6 horas a la semana, pues es lo que está documentado. Esta pregunta está extensa, pero creo que es interesante. En una paciente con enfermedad celíaca como antecedente de importancia, fue diagnosticada con osteoporosis. El endocrinólogo prescribió Prolia. La paciente tiene regular higiene bucal con varios problemas dentales no tratados, incluso fístula.
Viendo los efectos secundarios de Prolia, se encuentra la osteonecrosis mandibular. Decidí dar tratamiento a salud bucal. En eso se encuentra. Me preocupa que la osteoporosis sigue y no se ha podido tratar. Aún no termina con el tratamiento dental. La fístula ya fue tratada. ¿Cuál sería el mejor momento para ya iniciar el tratamiento para osteoporosis y si Prolia sería la mejor opción para la paciente? Pero a ver, si entendí, ya estaba con Prolia, ¿no? Pero se lo quitó. Se lo retiró Ah, por el miedo de la yo- osteonecrosis, ¿no? Ujú. Sí. Ya. Pero, no, adelante. No, adelante. A Está ver, apagado. El mejor momento para reiniciar Prolia es cuando el dentista la dé de alta. O sea, que termine con toda la actividad que tiene que hacer en la boca, digo, que obviamente pues le haga su limpieza. En general, la limpieza no es tan problemático para un tema de osteonecrosis mandibular. Es más cuando hay alguna intervención quirúrgica o cuando van a poner algún implante, por ejemplo. Eso sí puede generar un poco más de problema, pero se recomienda cuando termine el dentista y que la dé de alta, en ese momento reiniciar Prolia. A ver, Prolia o puede ser cualquier otro antiobstructivo en esta paciente. Un bifosfonato no está mal, no hay que olvidar. Ahora está la moda de a todo el mundo darle Prolia. Pero bueno, los bifosfonatos, como bien lo mencionó el doctor Alanis, pues también siguen siendo los fármacos de primera línea de tratamiento. Yo voy a funcionar un poco como abogado del diablo, perdón. Es decir, ¿en qué momento iniciarlo? Ya, era desde ayer. Porque, por ejemplo, si se pone el Prolia y resulta que fue la última vez, recuerden que tiene un efecto de 6 meses. Entonces, si de pronto ya estamos en el mes 3, 4, 5, yo no le veo problema que justamente cumpliendo los 6 meses con una buena higiene dental y con el tratamiento con el dentista pueda iniciarla sin conflicto alguno. Porque recuerden que la incidencia es extremadamente baja en pacientes justamente que no están tratadas con pacientes con antecedentes con cáncer, ¿no? Entonces creo que a veces es un poquito el miedo a veces del dentista y no es extraño que a veces llega la paciente, por lo menos a nosotros, que si usted me extiende una hoja, por favor, en donde usted se hace responsable de que si algo pasa, pues yo cómo voy a ser responsable de un tratamiento que yo no voy a hacer, ¿no? Sí. Entonces creo que es informar a la paciente y bueno, ¿con qué iniciar? Pues un poquito hoy día, perdón, con medicina basada en existencias, porque un día no hay, no alcanza, de pronto lo que tengamos, ¿no? Y lo que le alcance un poco al paciente. No somos nosotros, ¿cómo se llaman estas personas que ven el dinero? Economistas, pero sí explicar a las pacientes los costos que tienen cada uno de estos medicamentos, todos funcionan, e iniciárselos con el que le alcance, pero sí darle tratamiento. Esa es mi opinión. Yo les doy un consejo también. Pueden entrar a la página del Colegio Americano de Cirujanos Maxilofaciales y hay toda una guía para los odontólogos y para los maxilofaciales del seguimiento que se tiene que dar, una serie de cuadros ahí muy interesantes del seguimiento que tienen que dar en un paciente que no ha iniciado el tratamiento y qué hacer con su boca, y en pacientes que ya están con tratamiento y qué hacer con su boca. Hay todo un protocolo perfectamente establecido y que a nosotros que con mucha frecuencia justo nos dice la paciente, es que mi dentista me dijo, yo lo que hago es decirle al dentista, lee esto por favor y ve lo que sí puedes, lo que no puedes, en qué momento puedes y qué no puedes. No lo digo yo, sino lo han hecho guías perfectamente establecidas del Colegio Americano de Maxilofaciales, que les aconsejo que lo veamos, porque es muy útil para salir de estas dudas y aclararle bien a los pacientes, porque el abandono si de por sí el abandono de tratamiento es muy frecuente, pues peor en estos pacientes que otro profesional de la salud le está diciendo, es que eso te va a matar con la problemas mandibulares. Se va a tirar los dientes. Sí, no, y les dicen otras cosas. Pero bueno, les aconsejo que vean esas guías, es muy útil. Okay. Ángel Adrián Díaz, en su consulta, ¿cuáles son los tabúes más frecuentes que les han hecho a los pacientes en relación con la osteoporosis? Por ejemplo, en relación a los efectos secundarios de los tratamientos. Ese. Osteonecrosis mandibular. La osteonecrosis mandibular ha sido como que el boom de los problemas. Lo mismo. Y vimos que la frecuencia en pacientes con osteoporosis es de 1 en 10,000 o a veces no llega ni a 1 en 10,000. Entonces... Lo que pasa, a ver, y pongámoslo en el contexto. Bifosfonato, primero hablemos de bifosfonatos, que fue el primero que apareció.
hablando de nombres comerciales, Someta se utiliza en metástasis óseas, pero Someta, que son 4 miligramos, se puede poner 3 o 4 al año. Habitualmente se pone 4 al año, por lo cual, bueno, pues son Trimestral. 16 miligramos al año contra Aclasta, que son 5 Cinco miligramos al año. una vez al año, por un lado. Por otro lado, el otro, denosumab o Prolia, tenemos Xgeva, que son 120 miligramos, es el doble de la dosis, y Xgeva se puede poner, habitualmente se ponen 3 o 4 al año. O sea, es como si pusiéramos 8 Prolias o 3 Aclastas, o bueno, eso claramente es para inhibir la resorción ósea generada por metástasis, por cáncer. O cáncer primario. O cáncer primario, claro, o cáncer primario de hueso. Entonces, bueno, pues en ese caso, si le da una osteonecrosis mandibular, pues ni modo, le estamos salvando la vida, le estamos generando un beneficio contra un perjuicio que puede llegar a generar. Yo lo que les comento a mis pacientes siempre es, digamos, hay gente que toma una aspirina al día, lo cual es bueno para prevenir infartos y demás cosas, lo recomiendan algunos cardiólogos, sobre todo en algunos pacientes que tienen riesgo. Pero les digo, una aspirina al día es bueno, pero si toman 10 aspirinas al día, pues les va a hacer un hoyo en el estómago. Aquí es lo mismo con estos antirresortivos, pues todo también depende de la dosis. No hay tanto cuando se utilizan dosis para osteoporosis. Nosotros, pues habitualmente no somos oncólogos, no tratamos metástasis óseas, entonces nosotros tratamos osteoporosis nada más. Listo. Me parece. Gracias, doctor. Pues ya me parece que son todas las preguntas. Pues muchas gracias por su asistencia, los ponentes que acudieron con nosotros. De verdad les agradecemos mucho haber compartido toda su experiencia. Y pues a todos los que se conectaron en línea, a los asistentes personales, pues nada más sería todo por esta sesión y muchas gracias. Gracias. Que dice, salió en el 18, en el que decía que los